Olá, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. Seguimos en esta serie de la Semana Santa. Nunca habíamos hecho algo así en Gracia y Paz. Es la primera vez que estamos cubriendo todos los días de la Semana Santa con mensajes y con predicación. Inherentes, claro, al hecho de que Cristo murió en la cruz, pero resucitó y vive en nosotros y por nosotros. Por lo tanto, lo que veremos en ese día es el miércoles de retiro. Esos títulos han sido dados a través de lo largo de la historia cristiana evangélica en las iglesias más tradicionales. Entonces vamos a seguir esa tendencia que es natural y hoy veremos entonces el miércoles de retiro. Acuérdense, Cristo entró a Jerusalén el domingo de Ramos, la entrada triunfal. En lunes, vimos lunes de autoridad, es cuando ele regresa al templo de Jerusalén, volca las mesas y su enseñanza tremenda de que transformaron el templo en cueva de ladrones, en lugar de mercado cuando no era para ser así. Después tuvimos el martes de controversia, que es cuando los fariseos, saduceos, los herodianos envían personas a debatir con Cristo para a ver si lo agarran en alguna falla, ¿verdad? Que amerite un castigo, una punición más severa. No lograron, claro que no. Y hoy veremos el miércoles de retiro. Es la lucha de Cristo. Su lucha en contra de sus discípulos que no entendían todavía quién era Él y en contra de todos aquellos que querían impedir que llegara a la cruz. Eu quero que vayas comigo a Mateus. Vamos a Mateus 26. E estaremos leyendo Mateus 26, de versículo 36 al 44. Mateus 26, del 36 al 44. A palavra de Deus diz assim: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemane, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ese pasaje es muy curioso porque ha sido mal interpretado en los últimos 2000 años. Y veremos en esa ocasión la razón de por qué se ha predicado tan mal ese pasaje. Hay detalles aquí. Tomó Pedro y tomó a Juan y Jacobo y se fue. ¿Por qué se alejó? Para empezar, Getsemane significa pedra de molino. El nombre es este, pedra. El significado de Getsemane es pedra de molino. En el lugar, hace 2000 años, había una usina, una fábrica de aceite de olivo. De hecho, el lugar se llama Olivete. El Monte de los Olivos se llama Olivete, por la cantidad de plantas de olivo que había ahí. Del olivo, claro, sale la aceituna se hace el aceite de olivo. Seguramente eso no podemos afirmar, pero había una restricción para entrar ahí, porque era una fábrica y era el oro verde, ¿no? El aceite de olivo, muy caro, muy costoso. No se sabe por qué, pero solo Cristo tenía autorización para entrar. Por eso él va a un tiro de pedra, como 50 metros de distancia, a orar solo. Puede ser que el dueño de la fábrica conociera a Cristo y confiara en Cristo, pero no en sus discípulos. Y Cristo es tan honesto
tan seguro, hay rectitud en él tremenda, que aún siendo sus amigos, sus discípulos, él dice a sus discípulos, quédense aquí, porque el dueño no permite que ustedes entren, solo yo. Si fuera cualquier uno de nosotros, diría, no, sí vamos, o sea, ¿quién nos está viendo, verdad? Pero no. Delante de Dios hay rectitud. Dios ve todo. Entonces, esa es la primera duda que hay que despejar. ¿Por qué él se alejó? ¿Por qué no llevó a los demás con él? Bueno, llevó a su grupo. De su grupo tomó a Pedro, a Juan y Jacob y avanzó un poco más, pero se quedó un poco más adelante. Ahora, el pasaje resalta tres aspectos de la lucha de Cristo en Getsemaní: su tristeza, su súplica y su sumisión. Porque es otra parte. O sea, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y hay personas que han predicado diciendo que Cristo tenía miedo de la cruz. Miedo a la cruz. ¿Es en serio? ¿Miedo? Nunca hubo alguien con mayor valor que Cristo. Vamos a empezar con su tristeza. Analicemos su tristeza. El Getsemaní era un lugar muy conocido por los discípulos. Y por eso Judas sabía muy bien dónde encontrar a Jesús. Por eso ahí lo traiciona, lo entrega. Pedro, Santiago y Juan, o sea, los hijos de Zebedeo y Pedro, Santiago y Juan lo acompañan, pues eran discípulos que formaban un círculo íntimo de Jesús. No sabemos dónde estaba Andrés. Andrés también es parte de ese símbolo, de ese círculo más bien, pero no estaba ahí. Por lo tanto, Pedro, Santiago y Juan, o sea, Jacob y Juan, lo acompañan, pues eran discípulos que formaban el núcleo de su ministerio, su círculo íntimo de amigos. Jesús dice a los tres que oren, pero no lo hicieron. ¿Cuántas veces Cristo te ha dicho a ti y a mí que oremos y no lo hemos hecho? Esa es una lección que hay que aprender. Cuando Cristo te dice ora, es por alguna razón. No es porque se le ocurrió algo. Perdón. No es porque no tiene nada más que hacer. Algo sucede, algo está sucediendo, algo va a suceder. Entonces estén conectados con Cristo, sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando Él les diga oren, más te vale que ores. Que ores. Jesús dice a los tres que oren, pero no lo hicieron. Estaban muy confiados. No, estamos con Él. No va a pasar nada. Escuche eso. Ese es el típico de un corazón que se aleja de Dios. Prefieren dormir y no orar. Típico de un corazón que ya no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con Cristo. Están dormidos. Una vez estuvieron despiertos, pero ahora están dormidos. La persona que se aleja de Cristo, la persona que se aleja de Dios, duerme y no vela. Y ahí viene el ataque. En Lucas 22:44, escuche eso, encontramos el hecho de que él sudó gotas de sangre. Es un pasaje paralelo a Mateo 26, ¿verdad? Y ahí se dice que Cristo sudó gotas de sangre. Hay una anomalía sanguínea que se llama hematidrosis. Hematidrosis es un desorden físico ocasionado por una pesada carga emocional. Hematidrosis, la ciencia ya ubicó ese factor donde las personas sudan gotas de sangre. Hematidrosis. Si tú pensabas que no existía, sí existe. Es muy raro, pero existe. Cuando las personas pasan por una tremenda carga emocional, y Cristo en aquella noche estaba pasando por una carga emocional tremenda, los vasos sanguíneos se rompen y la sangre se mezcla con el sudor, y el líquido resultante de esa mezcla es expulsado a través de las glándulas sudoríparas. Literalmente la persona empieza a sudar sangre. Claro que no sale a borbotones, pero si pasas la mano, vas a ver cómo se llena de sangre tu mano. Es la sangre mezclada con el sudor, debido a la aflicción, la carga emocional. La pregunta es, en esa ocasión, ¿por qué tanta aflicción? ¿Por qué tanta angustia? ¿A qué temía Jesús? ¿A qué temía Jesús? Bueno, iba a probar la copa de Dios, que es símbolo de la ira divina. Por eso ele menciona aquí, pase de mí esta copa, Señor.
si es tu voluntad, pero si no es, ok, yo cumplo tu voluntad. Cristo estaba prestes a provar de la copa de la ira divina. Cada vez que se menciona copa relacionada a Dios en la Biblia, es la ira, es el castigo. Jeremías 25, 27 y 28 dice así la palabra: les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad, y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Claro que no es sentido directo, es sentido figurativo, o sea, van a tener que sufrir las consecuencias de la ira de Dios por el pecado. No es, aquí el beber no es literal, quero que entendam isso. Não é que Deus dá permisso para que bebam, tenéis que beber, não, é beber de la copa de la ira de Deus, que significa castigo de Deus. Cristo não temia a tortura, escute bem isso. Não temia a cruz, não temia a morte, temia a ira de Deus. Pero al aumentar la intensidad de la agonía, aumentaba también la determinación de hacer la voluntad del Padre. Jesús estaba afligido porque sabía que toda la culpa de todo el pecado y de todos los redimidos de todos los tiempos sería puesta sobre él. Se hizo pecado por nosotros, cargó con la culpabilidad de toda la humanidad, pasado, presente y futuro, 6 horas clavado en aquella cruz. ¿Crees que isso não é motivo para aflição? Claro que sim. Por isso ele menciona a copa. Não era medo à cruz, nem medo à morte. Ele vino a isso. Ele sabia a que havia venido. Ele sabia. Sin embargo, ele não queria passar por a experiência sofrendo a lejania do Padre, sofrendo a aflicção de la ira del Padre. É a copa de la ira de Deus. Nadie lo quiere. ¿Te gustaría alguna vez pasar por ese proceso? ¿Te gustaría ser blanco de la ira de Dios? Creo que no, ¿verdad? Es lo que estaba hablando Cristo aquí. Sin embargo, su oración termina con, sea tu voluntad, no la mía. Porque hay personas que cuando oran, hermano, hermana, ora así: Señor Jesús, tú sabes lo que necesito, Señor, dame eso, dame lo otro. Pero ¿sabe qué, Señor? Sea tu voluntad, no la mía. Ah, pero tú sabes, Señor, de lo que yo necesito. Así se termina la oración equivocadamente. Tenemos que orar como Cristo oró. Senhor, eu necessito disso, tu lo sabes, Senhor. Pero sea tu voluntad, não a minha. Com isso. E claro que Deus sabe o que necessitas. E por isso Ele suple e vai suplir. Então, o primeiro aspecto da luta de Cristo, nesse miércoles de retiro, porque se retirou al Getsemane para orar, o primeiro aspecto é sua tristeza. Sua tristeza. Número 2, sua súplica. A súplica de Jesus. El pedido para no tomar la copa de la ira de Dios expresa cuán humano es Jesucristo. De hecho, el emperador Constantino, en el siglo IV de nuestra era, promulga un concilio, el concilio de Trento, en Italia, y ahí tienen que determinar algunas palabras que todavía no están muy claras, o algunas situaciones que han sido motivo de luchas y fracciones entre los de la iglesia primitiva. Una de ellas es, ¿Cristo es 100% hombre o 100% Dios? Y llegar a la conclusión de que Cristo es tanto 100% hombre como 100% Dios. Es el único en la humanidad, ¿verdad? Y entonces se acuñó una expresión, la unión hipostática. Te lo repito, unión hipostática, solo aplicada a Cristo, porque Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Padeció como nosotros, pero nunca dejó su divinidad. Por eso el pedido, también la súplica de Cristo, ¿no? El pedido para no tomar la copa de la ira de Dios ilustra cuán humano es Cristo. Es una expresión natural de una emoción humana. Pero, ¿por qué esa súplica y justamente en esa hora, en ese momento? Jesús sintió como hombre todo el impacto de la ira de Dios. Y cuanto más se acercaba el momento de tomar la cruz, de ir a la cruz, se intensificaba el sentimiento de dolor emocional. Cristo oró en voz alta
y siempre que lo hacía era para enseñar algo a sus discípulos. ¿Se acuerdan cómo oró levantando a Lázaro de la muerte? Cristo dijo, yo sé que tú lo harás, Señor, pero voy a orar así para que los demás escuchen mi oración. Por eso oró en voz alta. Y cada vez que Cristo oraba en voz alta, era para enseñar algo a sus discípulos. Es por eso que Cristo interrumpe la oración en 3 ocasiones para despertar a sus discípulos, para ver si ellos estaban escuchando la oración. Pero no la escucharon. La oración de Jesús era sobre todo una oración de sumisión. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Y el punto 3 aquí, el tercer aspecto de ese miércoles de retiro, así se llama, que estamos viviendo hoy, nesse miércoles, cuando Cristo se retira al Getsemane para orar. El tercer aspecto de ese día de retiro de Cristo es su sumisión. Vimos su tristeza, después vimos su súplica y ahora veremos su sumisión. Se sujetó. Cuando Jesús ora, no sea como yo quiero, sino como tú, vemos una deliberada y decidida voluntad de obedecer al Padre, a como dé lugar, sea como sea, venga lo que venga. Porque el ser humano es muy curioso. El ser humano obedece a Dios si le conviene, y hasta dónde le conviene, y hasta dónde le importa. Isso não pode ser assim. Temos que aprender de Cristo. Senhor, tu sabes lo que eu quero, pero sea tu voluntad e não la minha. La obediencia completa al Padre. Y aquí hay una lección muy importante, hermanos, hermanas y amigos y amigas de Gracia y Paz. Aquí hay una lección muy, muy importante. Si Cristo, en quien nunca hubo pecado, sentía la necesidad de someter sus apetitos y pasiones a la voluntad de Dios y emociones y razones a la voluntad de Dios, cuanto más necesitamos nosotros rendirnos completamente a Él, porque nosotros sí hemos pecado. Cristo pidió ser librado de la copa solo si hubiera alguna otra manera de realizar el plan de salvación de Dios sin pasar por la cruz. Solo en ese caso. Pero claro, no hay. No hay. Una vez en Gracia y Paz, ustedes se acordarán, yo me paré en la plataforma del auditorio y les comenté, yo les dije, yo quisiera encontrar otra manera de ir al cielo sin tener que aceptar a Jesucristo como Señor Salvador, porque muchas personas tienen eso como el obstáculo. No entrego nada a Cristo, no reconozco como mi único Salvador, sigo buscando la religión para salvarme, que no va a funcionar nunca. Yo no acepto que Él comande mi vida, o sea, yo no quiero como Señor de mi vida, pero quiero ir al cielo. Entonces una vez comenté eso en Gracia y Paz, ¿se acordarán? Le dije, si algún día yo descubro otra manera de llegar al cielo, sin tener que pasar por la cruz y por Cristo, tenlo por seguro porque yo me pararé aquí y te lo voy a decir. Y completé el raciocinio. Y ¿sabe por qué nunca lo voy a hacer? Porque no hay otra manera de llegar al cielo que no sea a través de Jesucristo. Cristo dijo, yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso está en la Biblia. No hay otro camino al cielo que no sea pasando por Cristo. No hay un atajo al cielo, hay un camino. Y el camino es Cristo. Por eso Cristo menciona, Señor, pase de mí esa copa, pero hágase tu voluntad. Si Cristo hubiera encontrado otra manera de hacer lo que hizo, sin tener que pasar por la cruz, perfecto, pero no había. Cristo pidió ser librado de la copa solo, repito, solo si hubiera alguna otra manera de realizar su plan de salvación sin tener que ir a la cruz. Pero claro que no había. Tuvo que ir a la cruz. ¿Por qué crees que en la tormenta en el lago de Genesaret, por ejemplo, mientras sus discípulos peleaban con las olas, porque haviam vários barcos com eles, já prediquei uma vez isso, haviam vários barcos, não estavam solos no barco, haviam mulheres, ninhos, homens, cai a noite, vem a tempestade, o lago é imenso, tem olas, mas se levanta uma tempestade sobrenatural, porque Cristo tinha que chegar ao outro lado para libertar a esse jovem endemoniado. Ou seja, sempre que Cristo vai fazer algo, Satanás vai tentar impedir. Nesse caso foi a tempestade. E se acorda onde os discípulos encontraram a Cristo? Dormido. Na popa do barco, usando uma rede como almohadas, o cabeçal.
¿Por qué Cristo estaba dormindo mientras los demás sufrían? Porque Cristo sabía que no iba a morir ahí. Él tenía que llegar a la cruz. Es esto. Ele sabia que nada ia morrer aí. Eles teriam que ser testigos, eles teriam que predicar a palavra depois de sua ressurreição. É por isso que Cristo sabe que não há outra maneira, ele tinha que ir à cruz. Sin embargo, sua parte humana sofre, porque não queria estar lejos de Deus. Por isso, na cruz, diz Eli, Eli, sabachthani, significa, por que me abandonaste, Senhor? Ele sabia que teria que passar por isso, por ti e por mim. 2 de Coríntios 5, 21, a palavra diz assim: al que não conheceu o pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Deus en él. Aqui algo muito curioso: al que não conheceu o pecado, por nosotros lo hizo. Lo hizo, o sea, es una acción de alguien sobre alguien más. Lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Cristo nunca pecou, por supuesto que nunca pecou. Pero foi a la cruz. Deus puso em sua conta, la conta de Cristo, la deuda de nossos pecados e se la cobrou sobre ele. Foi o que ele hizo em la cruz. Por nosotros, Deus lo hizo pecado. El Padre hizo pecador, o pecado al Hijo. ¿Sabe qual é a maneira de acabar com a tentação? Destruindo o pecado. ¿Sabe qual é a maneira de limpiar al ser humano? Destruindo o pecado. Por isso, na cruz, Cristo foi destruído, porque sobre ele estava o pecado. Ele simbolizava o pecado. É a única maneira. É cortar desde a raiz, arrancar desde a raiz. Com o pecado não se juega, se arranca, se destruye. E é fantástico pensar em algo assim, porque uno aumenta todavía mais a intenção do amor hacia ele, porque foi a la cruz, Deus lo hizo pecado e lo destruyó. É a maneira. O pecado tem que ser destruído, não tratado, não colocado a um lado, não olvidado. O pecado tem que ser destruído. Só assim seremos livres. E por isso, o passagem é muito claro. 2 Coríntios 5, 21, quando leí, al que não conheceu o pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado e lo destruyó. Porque a única maneira de tratar com o pecado é destruyéndolo. E por isso Cristo foi à cruz. Deus lo hizo pecado, colocou na conta de Cristo nossa deuda de pecado, se lo cobrou e lo destruyó. Sabemos que ressuscitou e vive, claro, pero passou por todo esse processo, sendo inocente. Nunca pecou, pero Deus lo hizo pecador. E uma vez que lo hizo pecador, havia pecado e lo destruyó. Não te gozas por isso? Esse é o miércoles de retiro. Cristo se retira para orar. ¿Por que não hacemos o mesmo? ¿Por que não oramos nesse dia? Cierra tus ojos, por favor. Amado Senhor e Salvador Jesucristo, graças por lo que hiciste na cruz. Só podemos imaginar, Senhor, clavado aí 6 horas por um pecado que não cometeu, por uma rebelião, Senhor, que não comandou. Graças, Padre, por todo o que hiciste na cruz por nós. Te agradecemos imensamente porque a cruz era para nós, não para ti. Não temos que esperar um evento anual como Semana Santa para que nos acordemos de lo que hiciste allá, Senhor. Todos os dias devemos acordar-nos e agradecer-te, Senhor. Por isso, muitas graças. Muitas graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que esteja desfrutando dessa série de Semana Santa. Amanhã nos vemos, mesmo horário. Que Deus te bendiga.